me ayudó a no ser mentirosa. Entonces yo con el tema de la mentira y jamás insulto. Ustedes verán, incluso en mi trabajo político, jamás demonizo a nadie. Bueno, entonces aprendiste inglés y te viniste para Me fui a Inglaterra. trabajar, O me fui para a trabajar en varios lugares y eso fue que Pero cuando... además, hablemos de un país como Bolivia, donde Ella es Claudia Turbet, concejal en Hackney, boliviana, inmigrante que convirtió la adversidad en liderazgo, de vender en la calle en Santa Cruz a defender derechos laborales y migratorios en Londres. Una mujer que no negocia la justicia y que hace de la comunidad su bandera. Esta es su tertulia del martes. muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos con una sesión especial y es que nuestra invitada aceptó el reto de venir a nuestro espacio a conversar y a charlar sobre sus experiencias de vida, sus luchas, sus trabajos y también el trabajo comunitario. Se trata nada más y nada menos que de Claudia Turbet, una boliviana que se ha tomado muy en serio su papel de concejal del municipio Hackney en el este de Londres y bueno, nos va a contar toda esa experiencia de trabajo, así es que ya venimos y empezamos esta tertulia con ella. Y bueno, como les decíamos, nuestra invitada especial está aquí, Claudia Turbet. Claudia, para los amigos tertulianos, es boliviana, está aquí en el Reino Unido desde hace unas 2 décadas, más o menos, Sí, ¿sí? un poco más. Ajá. Y se ha metido en la política británica. Muchos latinos le tienen miedo a eso, pero ella no le tiene miedo, a ella no le tiembla nada. Bienvenida a la tertulia. Ah, muchas gracias, qué lindo verte, como siempre. Sabes que soy una fan de tu trabajo, fan tuya. Claro, creo que en la comunidad es importante siempre reconocer, ¿no? Reconocer, hablarlo y celebrarlo. Yo creo que tú eres muy celebrada en la comunidad y lo que creo que estás creando con las tertulias es una memoria que no solo nos ayuda a nosotros como comunidad ahora, pero va a ser una herencia sociocultural para nuestra comunidad. Así que gracias por traerme. Viniendo las palabras de ella, pues bueno, qué mejor homenaje, ¿no? Bueno, a los amigos tertulianos, vamos a empezar. Claudia Turbet, Sí. boliviana. ¿Qué más? Ah, uy, gracias. Boliviana. Migrante, por supuesto. Creo que esa es mi entrada, ¿no? Muy orgullosamente mujer migrante. Migré, salí de Bolivia en 2003, en la época donde había una migración en masa por temas económicos. Mi migración económica fue una elección de querer buscarle una mejor calidad de vida para mi hijo, que tenía en ese momento, que tenía él 2 añitos. Un bebezón. Un bebecito, sí, y en mi caso me habían asaltado 3 veces, porque la situación en Bolivia se ha puesto muy delicada, muy violenta, y yo, a pesar de tener un trabajo ya, porque no pude ir a la universidad, entonces tuve que trabajar, terminé la escuela y a la semana ya estaba trabajando, entonces desde mis 17 años soy una mujer muy independiente, emancipada en cierta forma, porque claro, no tuve el apoyo en sí para decir, no tuve no tuve eso de que a mí me dijeron, Claudia Bella, estudia esto, te vamos a pagar los estudios, vamos a hacer los esfuerzos, eso no sucedió conmigo. Y tampoco me dejaron ir a estudiar afuera. Entonces, ahora entiendo, y esto sucede en muchas mujeres que nos están quizás ahora viendo, esta no es una historia exclusiva solo para mí, muchas mujeres no le permitieron ir a estudiar. Yo tenía unas excelentes notas en las escuelas, la escuela fue mi refugio, con todo lo que pasaba en mi vida personal, que no era fácil, pero la escuela se convirtió en mi refugio, creo yo, y naturalmente tuve unas excelentes notas, muy aplicadas, y conseguí donde estudiar afuera. Me dieron notas para estudiar en el exterior, pero no me dejaron ir a estudiar. Ese tema de las mujeres, ¿no? Que las mujeres se quedan en casa, pero sí hubo esfuerzo para... Bueno, ahí está, bueno, aquí vamos con una super historia. Primero que todo, contarles a nuestros amigos tertulieros que ya Claudia había estado aquí con nosotros ya Sí, hace un buen rato. creo que cuando salí electa reciente, Ay, caramba, yo no, la sí, verdad es que el momento no lo sí, recuerdo. en las tertulias, sí. Memoria de Chorlito, dicen por allí. No, pero bueno, que lo bonito es ver cómo son estos procesos Sí, y un poco la vida nos pone y nos quita, nos da y sí, pues, nos obsequia, ¿no? sí. Vamos a empezar desde el comienzo. Háblanos
de esa niña antes de, porque esa lucha no vino sola. Sí, no, totalmente. Y estoy segura que es la historia de muchas personas que nos están viendo. Todas somos reflejos de todas, ¿no? Me parece. A ver, yo pienso que sigo en un proceso de aprendizaje, como todos nosotros en nuestra comunidad. El que es migrante en este país tiene sus luchas, tiene sus batallas. O sea, lo mío no es exclusivo ni es único. Pero quizás en mi caso, algo que me ha motivado siempre desde niña es la justicia social. Yo recuerdo que de niña a veces nos cortaban el agua, nos cortaban la Cuéntanos de luz. esa casa. A ver, mira, Bueno, sin agua, sin luz, sin a ver, no servicios. era siempre, ¿Comías? no era siempre, ¿Había sí, comida? sí, ¿Había sí. como... A ver, estamos hablando de una pobreza que no es una pobreza completamente la súper vulnerable donde no tienes un techo. Yo tuve una abuela, según lo que yo entendí, que fue una mujer muy trabajadora y eso es algo que corre en mi familia. Mi madre O también sea, fue. es que el clan de las mujeres... Sí, las mujeres que me inspiran mucho y también los hombres, ¿no? Pero en No, mi claro. caso Bueno, pero aquí... tenemos una historia, un lineaje Sí. donde las mujeres han trabajado bastante. Entonces teníamos casa, pero había mucha precariedad. Entonces, lo mismo, ¿no? Las mujeres en Bolivia por mucho tiempo, muchas décadas, no podían, bueno, también los hombres, pero cierta clase social no podía entrar a las universidades. Esa no es la historia de un joven ahora, de los últimos 20, 30 años, no es esa historia. Sí. ¿Y qué pensaba esa niña? O sea, se reconocía con esas carencias o como era una niña, esta niña Claudia de 7 años, de Que 8 años? me encanta tu pregunta. Mira, yo desde los 9 años, 10 años empecé a ayudar, no, 11 años. Empecé a ayudar a vender comida en la calle que hacíamos, pero no en la calle en el mercado, sino afuera de la casa, vendíamos. Entonces, Ponían como dice, una eso que es mesoncita. una cosa hermosa que yo extraño, eso, esto no hay aquí. A ver, un ratito. No, ahí di que tratemos. Por favor, yo hasta ahora tengo 23, 24 años en este país y yo extraño poder ir a comerme algo de la calle, o sea, porque en nuestros países el micronegocio y esa microeconomía Sí. es segura, no es de que, no sé, Bueno, pero bueno, en fin, empezamos a hablar de economía y decimos, bueno, pero nos ¿por qué? vamos. Porque no hay trabajo, no hay beneficios. O sea, Bueno, en ese entonces Bolivia estaba en otra situación económica. Bueno, para bueno, pero hacerlo hablemos de la corto, niña más pero bien. la niña Quedémonos sí, con la niña. la niña aprendió a ser parte de equipo. Eso a mí me Ok. enseñaron desde niña, ser parte de equipo, saber de que no había mucho, pero que se trabajaba y se conseguía. Y en mi opinión, me ayudó mucho a ser organizada. O sea, yo en todo lo que tengo, todos tenemos nuestras imperfecciones, que es lo bonito de ser humano, pero yo sí soy organizada. Pero esa niña sabía qué sentía. Porque una Yo cosa es actuar y a veces, bueno, temores, eras tímida. ¿Cómo te sentías tú frente a toda esa condición? Bueno, yo he hablado no tan abiertamente en el pasado de muchas cosas que todavía las deseo mantener como parte de mi familia, la parte íntima, pero no era una época fácil. Y por eso te digo, no, más allá de contar las Sí, minimices, pero es el sentimiento. a mí me encantaba. Ah, sí, te No, sentías toda la reina de la acción. no. A mí ponerme a vender, yo vendía al que es boliviano, lo sabe. A ver, vendíamos asadito, panza. Yo era la encargada de la chicha, así que yo empecé a hacer la chicha, el La chicha refresquito. morada. La chicha Igual, no era la morada, hacíamos la chicha de harina, de hecho. Entonces de aprendí a hacer harina de somón, trigo. sí, así me la enseñaron a hacer. Y entonces yo Y, era encargada de eso, así que quien quiera wow. yo puedo con mucho gusto ayudar siempre. Bueno, pues es que esa tenemos que probarla Me porque encantaba. Yo me levantaba en la casa, porque esto está bien típico boliviano. 5 de la mañana los mercados están todos abiertos, eso es lo hermoso de Bolivia. Entonces, 5 6 de la mañana yo hacía mi chicha en Bolivia, en en Santa Bolivia, Cruz. Santa Cruz Yo soy de Santa Cruz de la Sierra. de la Sierra, perdón. Entonces hacía mi chichita, a veces la hacía en la noche antes de irme a dormir y ya estaba eso listo para la mañana, le poníamos el hielo, el azúcar y se vendía. Y en mi casa hacía mi madre asaditos, la yuca, etcétera. Ella tenía muy buena mano con el asadito y teníamos un restaurante que en realidad no era un restaurante grande, era una pensión, no esa pensioncita. El que es boliviano sabe de qué estoy hablando. Pensioncita, bueno, pero como los que no somos bolivianos, entonces ¿a qué nos referimos? A ver, Porque pensión es algo más pensión, pequeñito. ya pensión es un lugar donde tienes habitaciones o lo que te pagan cuando eres viejito. Gracias, porque ustedes siempre ayudándonos con el tema del conocimiento, siempre desarrollándolo. A ver, pensión es un lugar pequeño
donde hay unas cuantas mesas y se sirve comida, ¿no? Y se vende al Ok. almuerzo diario. Entonces, no es Ok. un restaurante grande donde hay unas 20, Ok. 30 mesas, algo más pequeño, más íntimo. Ok. Pero hay muchas pensiones. Entonces, en el sistema de que, en el sentido de que hay muchos micronegocios, tú abres tu negocio y con eso vas Y bueno, y las ganando el día. normas, o sea, no, que por la higiene y todas esas cosas no venían a A ver, molestarlos, no había yo no una, estaba consciente, me imagino que habrían normas, pero yo no estaba consciente de ello, no lo claro, sabía, lo eso no era, tuyo era, lo mío y era y ahora, atender a la gente. sí, ahora una cosa, porque también una niña trabajadora Sí. en un mundo pues diferente, Mm. en la palabra bullying tal vez no existía, pero ¿cómo reaccionaban tus amigos, sí, Ah, mira, qué bueno que me preguntas. cómo te sentías frente El a bullying a ellos? mí me pasaba bastante, pero era en la escuela, no era Por por mi eso. trabajo. Ey, pero sabían en el colegio, en la escuela, que tú eras trabajadora, muy niña trabajadora. A ver, a ver, Explíquese. no me salen las palabras, tengo tanto para decir. Yo vendía chicle en mi escuela, ¿eh? Ah, No, yo mujer, o sea, y yo definitivamente. no soy de tanto de negocio, pero me ayudaba a ganar mi dinero. Claro. Espera, yo hacía trenzas. ¿Sabes? La gente se recuerda en el que Yo me venían a mi corto el casa cabello por si y yo les acaso. hacía las timbitas o las trenzas y me traían, ¿y cuál era el pago? Que yo no cobraba en realidad. A veces me daban 50 centavitos y yo era feliz de la vida con Ah, 50 qué bien. centavos. En ese entonces diríamos que aquí serían, no sé, 2 libras, ¿no? Ok. 50 Ah, centavos. pero bastante. Bueno, para una Para niña una de niña, 13 sí, claro. años, 12 años, y yo le hacía la simba para que se vayan al matrimonio, ¿no? Entonces se iban a un matrimonio, se Wow. iban a una fiesta, entonces yo hacía eso. Wow. También, como te digo, vendía chicle. Y ¿sabes qué? Una amiga, una gran amiga que quiero mucho, que ahorita no estamos tanto en contacto por las situaciones, ¿no? De que la vida que se pone ocupada. Sí. Ella me contrató, su mamá me contrató, que acaba de fallecer y que, bueno, que sé que estará con nuestros ancestros, la están cuidando, espero, y seguro que es una señora tan buena, una mamá muy linda. Vendía ropa. Entonces también vendía ropa. Wow. Vendía ropa en el mercado, no Eso fue lo que siempre. te dio el contacto con la gente, ¿no? De entender A a mí me otros. gusta hablar con la gente, me encanta. No sé, y esto lo digo, bueno, no sé, cada quien tiene su historia. No sé si era porque yo no tenía esa acogida en casa tanto familiar, no tuve una relación de tan fuerte Tanto con afecto mis interno. cuidadores, Claro. digamos, y que me refugié en lo de afuera, no lo sé, o porque soy parlanchina y me gusta hablar, no lo sé, pero Es a mí la me forma encanta. tal vez los niños, y bueno, porque entre otras cosas, para los amigos tertulieros, Mm, tu profesión es terapeuta, ¿no? sí, Entonces, mm, te estoy haciendo aquí la terapia gratis, no, mentira. sí, por favor. Pero, Estoy pero lo aquí digo, en total presencia. Continúa. pero pensando en tal vez que esa niña era su forma Mm, ¿cómo se dice?, de manejar la situación, ¿no? para mí fue un desahogo. Un Y por desahogo eso, por ejemplo, completo. ahora mucho de mi trabajo está informado de mi propia niñez. Y a ver, y quien lo escuche, y esta entra ya mi parte terapéutica, pero que lo aprendí también yo. Nosotros hacemos muchas cosas por los otros porque también estamos sanando, Ujú, ¿sí? Entonces a veces decimos, ¿por qué ayudo tanto a la gente? Porque todavía estás sanando. Y para mí es una sanación saber de que podemos trabajar. A ver, yo no vengo a solucionar nada a nadie, pero entre comunidad podemos coexistir y conllevar las cosas. sí, es increíble la palabra comunidad. Mm, muy importante para mí. Yo no hubiese estado aquí si no hubiese tenido comunidad. No hay manera. No hay manera. Sí. No hay Bueno, manera. aquí estamos conversando con Claudia Turbet, Mm, la concejal del municipio Jaime. Siempre hemos dicho en diferentes, yo no sé, estaba tratando los amigos tertulieros lo saben que nos siguen, que a Claudia les confieso, no es mi amiga personal, nos hemos aprendido a conocer a sí. través del trabajo, tanto en las tertulias, de tertulia a Mm, tertulia, de ver todo el trabajo que has realizado. gracias, sí. Y no, pues esa palabra, comunidad, Mm, lucha, trabajo, son sinónimos, Claudia Turbet, igual mm, trabajo, gracias, gracias. trabajo comunitario. Y eso es importante, ¿no? Pilares, son los pilares. En mi opinión, son los pilares. A ver, una comunidad que está bien unida y que se mueve desde abajo, tumba lo que está arriba. Esa es mi opinión, Bueno, ¿no? bueno, ya hablábamos de esa niña, Ya, mamá chiquitica, ¿cómo es eso? ¿cómo que mamá O sea, chiquitica? a los 17 años ya estabas de mamá. No, 20 Ah, años.
Susto, entendí mal. Así se aclara la misma información. Pero un momento, un Pero hay momento. que aclarar. Pero que- bueno, y aunque fuese 17 años, No, no, no no, habría pues, problema. Pero jovencita pero sí, igual 20 años, años, o casi sea, tal 21, vez en esa a un época mes de era un 21. poquito normal. Pero Sí, esto ahora, es muy de todas interesante, formas, yo no muy me interesante. imagino Sí. una niña de 20 años, de todas formas, que Y ya todavía no es sea, niña, ¿eh? no, bueno, Una adulta, una una joven joven adulta, adulta, claro, sí. porque si no quedamos en... Claro, a ver, pero o también sea, cuando existe digo la... el tema de, Ya, de esa bien ser joven. joven, Mm. todavía con ganas más bien de pasarla mejor que estar cuidando pañales, que limpiando pañales y dando Al teta. contrario, para mí, mira, en el... Recuerda que yo me emancipé a los 17 años. ¿Qué significa emanciparse a Ser los adulta, 17? a mí me ¿Qué dijeron, significa? para mí significó, no te podemos ayudar, nosotros no somos responsables de ti, ve, busca tu trabajo y búscate la vida ¿Y te saliste de la y casa y todo? bueno, algo Casi. parecido, para no entrar en detalles, pero literal, a mí me cobraron alquiler desde En la la primera misma semana casa. en mi misma casa. Bueno, Entonces yo he pagado alquiler desde de mi casa donde he vivido y me han cobrado ni con descuento, cobrar como una persona extraña completamente, pagar mi comida, pagar todo, o sea... Yo soy emancipada a mis 17 años, yo me pago todo ¿y desde qué los fue 17 lo años. más duro en términos laborales que te tocó en esa juventud? A ver, duro. Duro, sí, porque fácil no. Me echaron de mi primer trabajo, Te echaron del primer pero trabajo. no, No por buena, no no por por mala, mala, no por no, no mala. por mala. A ¿Qué ver, fue lo la que cosa es que yo soy hiciste? muy buena con números, perdona. Ajá. Yo soy muy buena con números, como a mí me gusta charlar, hablar, comenzar con la gente. Me Ajá, dijeron, déjame, me tomo mi tecito, a mi ver, sí, y cafecito yo tengo de, el mío que estoy esperando que enfríe, gracias por, sí, por con aquí la de la tertulia. maravillosa, la tertulia, por supuesto. A ver, mira, me dieron un trabajo muy lindo, que fue, le agradezco, todos mis trabajos han sido experiencias muy lindas, e incluso las que han dado cosas negativas, ¿no? Que es lo normal. Pero mira, el primer trabajo que me dieron, me dijeron, ok, tenemos esta habitación con todas las facturas que no han sido pagadas. Y me lo abrieron y habían Kilos. miles, miles. Y me dice, esto es porque años no hemos hecho esto. Si consigue, me dijo, el dinero para pagar su salario es un éxito. Mi salario era $100, ¿ok? $100 Mensuales. mensuales, clavado. Y yo dije, ok, Lo reto, conseguiste. reto, Reto tomado. reto tomado, reto aceptado. Me dieron una super oficina porque yo no tenía ni siquiera nunca pensado, era porque alguien le dijo, mira, una chica está buscando trabajo, un familiar. Bueno, entré y el primer mes conseguí creo $3,000. Y la gente estaba como que ellos querían pagar su factura, pero nunca les habían cobrado. O sea, un trabajo bello. Y yo, ¿Y qué por qué te bacán. votaron entonces? Porque, No, por según bueno. entendí años después, de que habían pensado que hubo un chisme de no sé qué. El primer mes me echaron. Ay, qué Pero ahí me pena. pasó una cosa interesante. Una vez, como yo no tenía dinero todavía, era mi primer salario, pero ya me habían puesto En la nómina. bueno, en No. casa ya me habían puesto las líneas rojas de Ah, ok. que te En buscas la casa. vida, ¿no? Literal. No me echaron a la calle, pero se O sea, te deslindaron de dijeron mí. ya. Increíble. Y no hagan eso a sus hijos. Yo que sé que queremos ayudar a nuestros hijos, pero denle un Sí. poquito de manito hasta que ellos estén paraditos, ¿no? Pero tampoco darle todo. Entonces, bueno, en fin, a mí fue de la noche a la mañana. Y me acuerdo que yo tenía, para mi pasaje en ese entonces era 70 centavos o 50 centavos el pasaje, no me recuerdo. Lo tumbé al suelo, cayó en la arena. En mi segundo o tercer día de trabajo, no tenía cómo volverme a mi casa ¿Qué hiciste? a pedir dinero en la calle. Sí, dígame, Claro. denme un dinero. Fui a pedirle, discúlpeme, señor Leo, porque ¿Y cómo tenía que irme a la reaccionaba la casa. gente? A veces se quedaban así, Ay, ¿no? Dios Como que mío. en shock. Pero un muchacho me lo dio. Me dice, sí, 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 un señor. Le dije, disculpe, me dijo, yo no, lo que pasa, mire que se me cayó mi quinto le decimos, ¿no? De centavitos, se me cayó mi monedita a la tierra, y era tierra. Y no lo encuentro. Ay, qué Entonces no tenía pecado. para irme a mi casa. Y caminar de donde yo estaba hasta allá me iba a tomar unas 3 horas. Mm. Y yo sabía que si ¿Y qué llegaba era un sentías? O problema. sea, yo siempre me Mucha pregunto por qué frustración, mucha frustración. frustración. ¿Lloraste? Lloré de frustración y dije, ay, ¿cómo voy a perder dinero? Y cuando empecé y sabía que me iba a meter en problemas si llegaba tarde a la casa, porque todavía ese control de las mujeres, etcétera, nada, se me pasó. Entonces a pedir plata. Bueno. Perdona, sí te tengo que decir algo. Sí. Años después, un muchacho, años después,
en Bolivia, me dice, disculpe señora, se me cayó mi quinto, me dice. Y yo, no tenía que Wow. decirme más nada. Me dice, un boliviano, disculpe, no te preocupes. Y yo, Ay, ya, ya. a Dios gracias tenía. Y le Tenía. di y dije, yo sé lo que se siente, pero fue su cara de esa De la desesperación. humildad y todo, sí. Sí, muy lindo, fue una Bueno, experiencia hermosa. mira, nos vamos a ir con este mensajito ahorita. Ya, Para irnos, te pregunto, y a ver si podemos ponerle aquí una de ok. esas canciones que te recuerdan esa parte de tu vida. Uy, tantas. Pero de esa parte a mí me gusta mucho. Ay, a mí me gustan todas las canciones de los Carcas. Así que puedes poner algo de los Carcas. Los Carcas. Bueno, vamos a Cualquiera que buscar. ponga de los Carcas bolivianos maravillosos que tuvieron aquí el año pasado. Bueno, Maravilloso. pues ya los vamos a poner aquí y nos vamos. Ya, Nos vamos y regresamos. Cuando volvamos, vamos a hablar de qué cambió. ok, Bueno, ya nice. venimos. Juntos no es solo una plataforma. Durante años los latinos tenían que descubrir, conectar y vender en UK, pero con Juntos todo cambió. Ahora, Juntos es un ecosistema en movimiento. Nuestros pilares son directorio digital, que da visibilidad a los negocios latinos en UK, Marketplace, en donde encontrarás productos, servicios y eventos que puedes comprar online al alcance de tu mano. Revista, redes, eventos, comunidad. Aquí los negocios no solo aparecen. No listamos negocios, los ponemos en movimiento. Descubre el ecosistema. Este espacio llega gracias al apoyo de Ana Castro Boutique, donde la moda eleva tu personalidad. Y aquí estamos conversando con Claudia Turbet en esta tertulia presencial. Pocas veces, es que mira, Me poderse encanta. Yo tocar, estoy en poderse casa, tocar. estoy Es en que a los amigos casa. tertulieros que quieran, vamos a volver a la presencial. ¿Qué les parece? ¿Sí? Por favor, parte 2 y parte 3. Bueno, y contábamos de ese proceso difícil de tener que bandeárselas por sí mismo, como hágale que usted puede, ¿no? Me Ese- encantó. Sabes que yo, y eso también me imagino que sucede a muchos de nuestras comunidades, porque, a ver, personas en la en los 2000 muchos jóvenes, o sea, yo estaba en mis 23 años cuando salí de Bolivia, estamos hablando de una sociedad joven trabajadora, es la edad trabajadora, y no tenía oportunidad de universidad, esta es la situación de muchos, millones de personas en Bolivia en ese entonces, ha cambiado, por supuesto, porque, bueno, cambió. Entonces, fue yo agradezco toda esa experiencia. Si me dijeran, puedes cambiar, cambiaría algunas cosas, quizás donde me sentí abandonada socialmente, eh, Te eso lo faltó una cambiaría. mano, sencillamente, que te apoyara. Me faltó, sí, porque a veces hay personas que tienen tanto apoyo en casa y que es lo que tiene que ser. Así sea cualquier la situación económica, un niño, un joven tiene que llegar a casa y sentirse que es amado, que es bello, es lindo y que jamás va a sentirse inseguro en su casa y que jamás se va a sentir que lo van a insultar o que... Y esa no era mi experiencia, ¿me entiendes? A veces, o sea, tener el temor De de llegar llegar a tu casa y sentirte y ajeno. con eso les digo todo, ¿sabes? De que si digo esto es mal, si hago lo otro es mal, si no digo... Bueno, y Ese todo eso, sentimiento ¿cómo, feo. eso te hacía llorar, pero como también te forjó, ¿no? Totalmente, totalmente, pero yo tuve depresión, ¿eh? O sea, depresión, yo estimo que estuve deprimida como unos 9 a 11 años. Wow. Ahora ya lo veo y bueno, lo sabía desde ese entonces. Ujú, Eso me inspiró. Pero yo creo que ahí quizás cuando yo salgo a la calle y era relativamente seguro también, ¿no? Estamos hablando de ujú. una época donde no había social media y una ciudad todavía estaba relativamente pequeña y muy trabajadora. Pero eso, a ver, a pesar de las cosas quizás negativas que hubieron, yo vi muchas cosas positivas como es el trabajo, mi familia es muy trabajadora. Ujú. Entonces yo tengo esa herencia de la Sí. ética laboral y honesta. A ver, otra cosa. Ay, no, yo no hago nada que no vaya que vaya en contra de la ley, ¿eh? Yo tengo un temor, y lo hablo abiertamente, tengo temor
temor de no hacer lo que es lo que la ley dice. Ahora, me voy a desafiar a la ley, Eso me es otra voy cosa. a buscarle otra manera, Si no estás de pero yo acuerdo, la no peleas, rompo. pero no la rompes. Bueno, Corrupta, pero cosas bueno, así a mí jamás. te preguntaba, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre que rompió con este estatus en el que estabas? ¿A qué te refieres? ¿Qué Bueno, rompió la cuándo? niña trabajadora, niña luchadora, Pero eso no se ha nada. roto, sigo Ah, bueno, igual. ya no es niña, eso sí. Mujer Sí, grande ya, mujercita. creciendo, alentando, yendo para mis 50. Pero bueno, no, me refiero, estabas en una casa, en un estado, un ambiente que tal Sí. vez no era el que ideal para una joven, que no tenía ese Sí, apoyo. ¿Qué cambió? ¿Qué hiciste para cambiar eso? yo creo que el cambio vino cuando me vine ¿Y de por qué salir. Inglaterra o por qué Europa? ¿Qué fue lo Ajá, que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? gracias, gracias. Esto creo que nunca nadie me lo ha preguntado, gracias. Y quiero decirlo, como yo no tenía opciones de estudios, Ujú. estudié inglés. Porque a mí siempre me Ah, gustó el inglés, ¿eh? Yo, o sea, bueno, el eh, idioma. el idioma, sí. A mí no me gustó nunca francés. Cuando tuve la oportunidad de francés, saqué la materia de la escuela y voy y me caso con un francés. Plop. ¿Cómo nos pasa a veces en la El vida? castigo del Y cuento. bueno, entonces tengo estoy de por vida relacionada de hecho tengo pasaporte francés, mi nacionalidad francesa boliviana porque la adquirí después de Claro. tantos años, etcétera. Bueno, mi ex esposo y mis hijos son franceses bolivianos. Entonces, muy cómico que a mí no me gusta el idioma, pero lo tuve que aprender para pasar la nacionalidad, así que yo también hablo francés, pero no a nivel, ¿no? Bueno, en Sí, fin, bueno, pero lo hablan, pero que lo ya, hablo. ya es una ventaja Y para muchos. no, y como hablamos español, no, el francés, el italiano, el portugués, ¿no? Portugués, sí. Somos una Son riqueza muy idiomas linda fuertes, de sí. nuestro idioma. Ujú, Pero a ver, el inglés me gustó mucho siempre desde que yo era niña. ujú. Entonces lo que opté cuando vi que no tenía oportunidades y con la vida te empuja, tú empiezas a Sí, por eso digo, solucionar, a qué solucionar. hiciste? ¿Qué hiciste? Porque ahí Yo es creo que donde... eso fue, emanciparme fue lo mejor que me pasó, Ujú, porque empecé a vivir mi libertad, mi vida. ujú. Empecé a trabajar, comprar mis cosas, aprendí muchísimo, he tenido, como te digo, en mi casa siempre había ese tema laboral y me he llevado muy bien donde he ido, porque creo, esto estimo yo, que yo he sido siempre honesta, ¿sí? No me gusta la mentira, por el mismo hecho que a mí se me mentían cosas de mí o habían insultos, etcétera. Por mi mismo contexto socioeconómico, familiar, de mi casa, porque afuera de mi casa me han tratado muy bien, pero en mi casa, este tema de la mentira y cosas me ayudó a no ser mentirosa. Entonces yo con el tema de la mentira y jamás insulto, ustedes verán, incluso en mi trabajo político, jamás, jamás demonizo a nadie. Bueno, entonces aprendiste inglés y te viniste para Me fui a Inglaterra. trabajar, ¿O me para fui a dónde? trabajar en varios lugares y eso fue que Pero cuando... además, hablemos de un país como Bolivia, donde hablar idiomas es casi que una carrera profesional. Ya se Claro, tenían que sí. estudiar, yo estudié en el No me CBA. refiero, ya, Ah, sí, sí. ya, o sea, hablar inglés es casi mejor que ser en algunas otras Bueno, profesiones, sí, ¿sí? mucha gente lo sabe, bolivianos quizás, que por ejemplo en ese entonces se iba y se trabajaba en una empresa petrolera. Ese es, ¿no? Te vas y tenés un sueldo tres, cuatro Claro. veces más. Bueno, pero sí, aprendí inglés, ya trabajaba como traductora, era bilingüe, trabajé y luego entré a trabajar en una organización que yo sigo, no fue no tuve universidad, pero esa fue mi universidad. Me ayudó a ver muchas cosas, trabajé ahí 4 años y luego me vine a Bolivia, de Bolivia. ¿Por qué elegí Londres? ¿Te viniste sola para Londres? Ah, no, ya te habías venido con tu bebé. No, me vine yo sola, Ah, tú ¿no? sola. Sola, dejé a Ah, mi ya, hijito ya. porque no había, pues, al que sabe, que cuando Dejaste todo estábamos eso saliendo ahí. allá, claro, ¿Cómo fue eso eso? fue muy duro. Yo lloré aquí todos los días, sin mi hijo. Me acuerdo que una vez lloré Bueno, pero tanto, empecemos por ahí. ¿Te acuerdas del día que tuviste que, o sea, primero el día que decidiste que tu opción era salir? totalmente, totalmente. Me asaltaron tres veces, la tercera vez pasó un auto por mi oreja y casi me pisa la cabeza y dije, me voy. Así, y perdón Claro, que fue estabas fuerte. enojada con el país, con la Yo, ciudad, con tu yo no casa, estaba enojada con mi país, con qué nunca estaba estabas, enojada con mi país, yo estaba enojada con el sistema. ¿ok? Bueno, con el sistema de tu El país. sistema en ese entonces muy no liberal y siempre, claro, el rico es rico y bueno. Entonces yo decidí, ese accidente me pasó 3 cuadras antes de llegar a mi casa, mi hijo tenía 2 años y yo dije, mi hijo se pudo, no pensé ni siquiera en mí, pensé mi hijo se pudo haber quedado sin madre, me voy. Ya mucha gente se estaba yendo, pero yo no tenía los fondos, entonces fue mi abuelo quien me dio el dinero
y yo compré maletas con eso, saqué mi pasaporte, yo no tenía dinero. En ese entonces ya ganaba $200. Ya era bastante. O sea, ya era el te había doble, ya era el duplicado, doble, ya era el doble. O 220, algo así. Me acuerdo que para que me suban $20, Bueno, por eso que soy también sindicalista. Ya ven de dónde viene toda mi para que vaina. vayan conociendo, Ya porque en ven. la tercera parte vamos a hablar de ese trabajo político. Bueno, entonces, te viniste para Inglaterra, Ya, dejaste tu... ¿Cuánto tiempo lo dejaste? ¿Cómo 2 fue? años, 2 años, clavado, Dios clavado, santo. 2 años. Y lloraste todos los días Yo una vez me acuerdo que lloré tanto que el bus paró. para ver qué te pasaba. Paró y subió y yo, cuando te viene, El llanto. ¿puedes? Porque yo lo llamaba a mi hijito y me lo cuidó mi mamá en ese entonces. Y mi hermanito que adoro, adoro a mis hermanos, aunque a veces no tenemos ya ahora tanto tiempo, estar todo el tiempo en contacto, mis hermanos son mi vida. Mis hermanos, Sí, no hay nada como la no, mis familia. hermanos, yo adoro a mis hermanos. Y yo sé que ellos lo saben. Mi hermanito menor es un año mayor que mi hijo. Entonces Ah, casi con mi madre ok. parimos al mismo tiempo. Bueno, la cuestión es de que se quedaron, entonces mi hijo quedó en muy buenas manos. Ok. Em, pero cuando lo llamaba, me decía, hola mamá, mamá, estoy ocupado, estoy mirando Pokémon. Oh, qué pecado, Dios santo, eso debe Yo ser un odiaba golpe. Pokémon. Yo decía, Pobre ok, Pokémon. mi hijito, ok, mi amor, ¿cómo está Pokémon? Pokémon, es que mamá, estoy ocupado, estoy mirando Pokémon. Ay, qué pecado. Y Y yo, se lo has dicho ahora. Él lo lo hemos sabe. hablado, pero Qué claro, pecado. y yo era, ok, hijito. Y Pokémon y yo. Nunca, ¿no? Entonces, Sí, después de 2 años me lo me lo traje, fue trajiste. muy duro. La Home Office me llamó y me dijo que había llenado el formulario equivocado y que me iba a mandar una vagoneta para deportar a mi hija. ¿A deportar a tu hijo? Ven de dónde viene mi campaña. En fin, y yo tenía todos los derechos de traerlo, en fin. Pero mi hijito vino y ¿O claro, te lo trajeron? mi mamá vino con mi hijo y con mi hermano, vinieron, se quedaron conmigo acá y luego ellos Regresaron. regresaron deportados. O sea, tú sabes lo que significa lo que es la deportación, Ahora entienden por qué yo ando peleando con el porque tema. hay que luchar No, no, no. por la comunidad. No. Y me dijo la Home Office que yo no debía haberla traído a mi madre, porque mi madre al venir a ayudarme con mi hijo, que fue la razón, yo Ujú. trabajaba con el que era mi esposo antes y trabajamos y pagamos absolutamente todo, la vida dura, y mi mamá vino y trajo a mi hijo y también, bueno, se quedó un tiempito también para que pase, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que explicar por qué mi madre Claro. está aquí? Porque muchos ingleses y otras comunidades británicas su mamá viene desde la punta de Escocia, vienen a ayudar a su familia aquí en las vacaciones. A mí que me dijeron que yo, al traer a mi madre a ayudarme aquí con mi hijo, estaba poniendo a una niñera fuera de trabajo y que era mi culpa, me dijo, por tu culpa, una niñera no está ganando su salario porque traes a tu madre, deberías pagar una niñera. Yo le dije, porque yo siempre he sido peleona, Terrible. le digo, Increíble. ¿tú le dices eso a todas las mamás que sus mamás vienen a ayudarle con sus niños? Y no hay respuesta. Entonces, Y entienden, bueno, ¿no? ese momento de la deportación, ¿cómo, pues tu No mamá? fue una deportación de la que vienen a la calle, a la casa y te tumban Ok, la puerta. menos Porque hay mal. diferentes deportaciones. Esta fue Sí, una deportación forzosa, en ¿cómo la que te hicieron? ponen el sello y te dice, si tú no te vas ese día, te cargamos 10.000 libras, 15.000 libras y no puedes volver al país. Esa fue. Wow. Entonces, o sea, es una... ¿Te vas o te vas? Te vas ¿Pierdes? o te vas. Te Ujú. vas o te vas. Y si uno dice que no tiene plata, ¿qué pasa? Igual te vas. Pero ¿cómo te van a cobrar plata si no tienes plata? Ah, claro, si no te vas, entonces te cobran. Y si, yo eso no lo sé, porque Son no, 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 la yo parte de la sigo la ley, concejal. yo Vamos a sigo ver, la vamos a ley, buscar, yo vamos sigo la después. ley. Bueno, eso hay que Yo no averiguarlo. rompo la ley Vamos a jamás. tener que trabajar ese tema. Sí, Ok, totalmente. bueno, te, bueno, te quedas con tu hijo aquí y te conviertes. ¿Qué te tocó hacer de trabajo laboralmente acá? Bueno, yo he sido bendecida con mucha gente. Ujú, A mí, mi querido amigo Alistair Dickens, que lo amo y lo adoro, él me ayudó. ujú. Él me encontró en un trabajo una vez y me dijo, yo estaba ahí trabajando y me estaban explotando en ese trabajo. Y él me acuerdo que estábamos sentados y me miró, el inglés estaba aprendiendo español y me dice, yo te voy a sacar de este trabajo. Y yo, gracias, Alistair, sácame aquí Sácame de donde tú aquí, quieras, por favor, tú sácame de quieras, aquí. donde tú quieras. Y me ha bendecido la vida con personas así. Entonces, Qué bien. en su poco español, te voy a sacar de aquí. Y yo, thank you. Y me ayudó, me ayudó. Y de hecho yo estaba limpiando, trabajé como haciendo limpieza, cafetería.
y con explotaciones, me trataron de deportar también, me denunciaron, son cosas tontas. Bueno, y en esa época, vamos con, pues que lo Hay sabroso tanto es para que, decir. sí, la música, Sí, el carnaval, el carnaval, ¿no? siempre estaba involucrada en Bueno, eso. justamente esto es una canción para irnos para esta segunda, porque de vuelta vamos a hablar de un tema más serio que ya es laboral, Gracias a la vida. gracias a la vida, Vamos con gracias a la vida. gracias a la vida, y vamos, pues ya regresamos. Gracias. Dubai 2026 está cerca. Del 6 al 13 de mayo podrás disfrutar de un viaje inolvidable. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Contáctanos ahora y sé parte de esta aventura. No te pierdas la oportunidad de vivir esta gran experiencia. Muñeca. Me gusta salir y seducir. Dale chiquitita, dame más. Qué bonita que te queda. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Bueno, y estamos en la tercera y última etapa de esta tertulia, que creo que como vamos a tener que hacer más. El tema es que con Claudia, yo estaba sacando la cuenta, ¿cuántas entrevistas hemos podido tener? ¿Verdad? Muchas. Es que tuve que borrarlas de mi computador. Ok. Entonces, Pero no me darme borraste cuenta. de tu vida, No, ni de pero la de memoria. la memoria, Queda. de la memoria, pero del computador. Creo que hemos hecho al menos 15 entrevistas Ah, donde los temas han sido sí, muchos. muchos Sí. relacionados con la comunidad, El de las escuelas, ¿te las acuerdas que ese escuelas, fue? ese fue uno de los fundamentales, pero el tema que hemos estado incluso tratando aquí en esta tertulia hoy es el tema comunitario, Mm, inmigraciones, mm, la lucha sí. por la defensa del migrante. Bueno, te tocó trabajar, te has crecido acá de muchas maneras. ¿Cuándo vino esa idea de convertirte en concejal o de aplicar a Ah, ser concejal? sí. ¿Cuándo te metiste en política? Porque tú estás muy ocupada en otros Con la temas, comunidad, muy, siempre, sí. muy de lucha, pero no política, ¿o sí? Mira, ¿sabes qué? Les digo, O sea, te ¿cuándo doy te te doy un concientizaste resumen. para el resumen político Te doy un resumen de cómo fue. Ujú, Cuando yo llegué, súper resumido, llegué y yo llegué hablando inglés. ujú. Y de la familia donde yo estaba, que me acogieron, nuevamente mucha gente que me ha ayudado, mucha gente que me ha ayudado, por eso yo siento que es mi labor ahora dar de vuelta. Pero ellos estaban ya viviendo en este país como 4 años, 5 años, Bolivianos también. bolivianos, y ganaban muy poco. Y yo me recuerdo que entré hablando inglés. No, perdón, no era la cantidad, sino el rol. Entonces me di cuenta que como yo hablaba inglés, Ya está. me subí inmediatamente a la semana de haber llegado. Y lo otro es de que en ese momento fue de que mi cabeza abrió sobre todo al apoyo comunitario, porque ellos, ya que yo hablaba inglés, me Te pedían pidieron apoyo. que le inscriba al GP, no estaban con GP, que le vea el tema de los bancos. Entonces he ido al banco, GP, National Insurance, todo lo aprendí literal en un mes con esta familia y me di cuenta que por no hablar inglés y luego no me abrían la cuenta bancaria. Me fui a trabajar Perdón. Uy, salud. Salud. Me fui a trabajar de voluntaria en Lourdes y en Lourdes estuve varios años. Primero entré el tema del welfare, bueno, de los beneficios. de los beneficios con la gran Virginia, que todos, quien conoce a Virginia, amamos y adoramos. Entonces, bueno, muy, muy conocida la Virginia, donde tú estés, donde señora Virginia. Entonces, ella nos ayudó bastante, aprendí mucho con ella y ahí vi a la comunidad. Y hubo momentos que me cambiaron, ¿no? La vida, ese fue un antes y un después.
Cuando yo estoy en Lourdes me doy cuenta que un tema que venía mucho era el tema laboral, el abuso laboral. Entonces digo, y empiezo yo a ponerme, ya salir a las marchas, a hacer más política, y ahí es donde hay un conflicto de interés, y donde me dicen no podemos hablar tanto en contra de algo porque bueno, Política. me salí De y los... dije, yo veo que el problema es derechos laborales, déjame irme por un sindicato. Me voy al sindicato y en el sindicato estoy ahí varios años, etcétera, y veo que el problema son las políticas del país. Entonces, no, lo que tenemos que cambiar es las políticas del país y es donde decidí irme para concejal. Ja. ¿Y te acuerdas del día que fuiste electa? Claro, fue ¿Cómo fue? espectacular. Bueno, y también con rabia, ¿eh? ¿Por qué? Porque no, Hablar esto con necesita otra Claudia, sesión. A ver, un Claudia. momento. En, ay, ¿cómo comienzo? En el Reino Unido existe solamente entre 20 y 30%, entre el 15% hasta 30%, mejor dicho, de personas que van y votan en elecciones locales. Mi junta vecinal es completamente, o era completamente, de apoyo al Partido Laborista. No me dejaron ir a hablar con los residentes una gran parte del tiempo en las elecciones porque me decían, el voto es seguro, no te tienen ni que conocer, Sí. solamente tienen que saber el Partido Laborista y votan por ti. Yo, pero yo quiero hablar con los residentes, yo Claro. estaba indignada. No, que yo quiero hablar con ellos. No, no puedes. Y me obligaron. Y es con firme y todo. No Wow. vas a pasar tiempo ahí porque tienes que ir a otro lugar donde no tenemos el voto seguro. Ah, ok. Donde está el voto seguro, tú no puedes pasar un tiempo ahí ni Bueno, gastar. pero esos son votos estratégicos, el manejo estratégico, por supuesto. Pero me porque parece incorrecto. Bueno, sí, Me parece incorrecto. tienes razón, pero acuérdate que los partidos son maquinarias, ¿sí? Es lo que tratamos de que Sí. que no sea tanto maquinaria, sino que sean del pueblo. Entonces, Muy bueno, esa es bien, la otra muy situación bien. ahora. Sí. Pero me sentí muy, muy orgullosa que una mujer latinoamericana, y te digo por qué, estábamos haciendo el conteo de los votos y estaba yo ahí parada y habían unas muchachas que son parte del servicio de limpieza en Hackney y decían, dice que hay una latina. Y yo, Entonces, así, venga, y yo, dice, sin decirle que era yo. No me digan, ¿creen que va a ganar? Ay, ojalá, porque ya tenemos que tener un latino en este. Y yo, ay, ojalá que gane la latina esa. lo que no sabían las empleadas que eras tú. Y sabes qué, y perdona, me ha dado mucho orgullo Ujú. que personas de la alcaldía, de limpieza, de seguridad, han venido y han visto que habrán dejado su trabajo de limpieza o de su shift, ¿no? Su Ujú, jornada sí, sí. o lo que sea que tengan trabajando en la alcaldía y en su uniforme han venido a citas conmigo porque hemos Qué tenido bien. citas. Eso me llena de orgullo. Digo, Sí. Bueno, de eso han pasado 4 años. sí, 4 años, Sí. 7 de ¿Qué mayo tanto las ha elecciones. cambiado? A ver, muchas cosas que han cambiado en Para ti, para la política, Ah, para todo. O sea, ve, mira, tres cosas que han cambiado. No dejes. que han No, cambiado. porque sí, no te Es preocupes que le largo, contestes, sí. sí. Lastimosamente no ha cambiado mucho, pero lo que ha cambiado es de que en Hackney hay una voz de una persona inmigrante que los pone en su lugar y que le pone los puntos sobre las IES. Y que ya no, y ojalá que yo siga electa porque estoy peleando Bueno, por esa es la silla, parte. Ujú. de que en esas mesas donde se decide de la vida de migrantes, que hay una migrante hablando. Y no una migrante, y yo no me echo las flores, pero no una migrante que ahora me creo que ya estoy en otro nivel. No, una migrante que pelea por todos y que no tengo pena en decirle, y esto va a ser disponible en otro idioma, y esto están asegurándose de que sea accesible, y esto, sí, eso ha cambiado. Y obviamente yo salí del Partido Laborista, es el cambio más grande y como independiente tenemos nuestra oficina ahí, cambiamos la constitución, es histórico, nunca había Increíble, sucedido eso, muchas nunca. cosas. Ujú. Bueno, vienen las elecciones. Sí, ¿Por qué volver a tratar eso? ¿Por qué volver a precisamente por eso, porque, por ejemplo, si no sería justo que nadie de las voces migrantes esté en esas mesas, pues solamente por necesitamos? eso. ¿Hay alguna otra persona latina en Hackney? No, No. nadie, Entonces, bueno, no hay. ok, ya cerrando esta tertulia tan maravillosa que vino, ¿por qué no nos cuentas qué has aprendido tú, Ujú. tanto en lo personal, en lo profesional, como 3 cosas que has aprendido en todos estos procesos En todo este proceso comunitario. comunitarios? Por eso digo, qué sientes que hoy eres mejor Ya, gracias a todos estos procesos? a ver, mira, ¿qué he aprendido? Sin duda he aprendido a hacer mejor escrutinio.
he aprendido ¿Más a crítica? ser más crítica con el mismo gobierno y también a tener cuidado, ¿no? De no asumir lo peor siempre, porque a veces venimos con una rabia ¡ah! Y aprendí a poner un balance, poner los hechos, y es algo que me encanta del gobierno, es de que eh, tú tienes que tener mucho cuidado con difamación. Y ahí viene por suerte mi personalidad, cayó muy bien en la alcaldía, en que a mí no me gusta ni mentir y me gusta siempre ser honesta, entonces nunca he caído en la difamación, no hay ninguna queja en contra de mí. Porque en la alcaldía se quejan de los concejales, ¿eh? Y al año, al fin de año, hay un reporte de los concejales de dónde mintieron o que se equivocaron, lo que sea, y hay quejas. Yo tengo absolutamente cero Es de un ello. récord limpio. Es un récord limpio. Aparte, aparte Han de habido, pararse han y habido pelearse y ponerse brava. A ver, por supuesto, sí, a ver. ¿Qué te pone brava? La injusticia, totalmente. Y el trato que le da a la gente con desprecio. Por ejemplo, no sé, ayer, antes de ayer me llama y yo atiendo mucha gente que no es solamente de mi barrio vecinal, y Sí. por eso a veces me toma tiempo a veces responder, pero yo voy priorizando. Todas las semanas hay alguien que está siendo echada de su casa. Todas las semanas desde El que tema soy de concejal. vivienda. Sobre todo los últimos 2 años siempre hay una persona. Ahorita estoy con 3 casos al vivo, que literal, enviando carta ayer, preparando algo para enviar el lunes. La injusticia me molesta mucho. La mentira me molesta mucho. Y como estás diciendo hace rato, yo afortunadamente tengo un récord limpio y ya hay, eso aprendí, esa es mi segunda lección. Y tenemos que aceptarlo, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Por supuesto, han habido unas 2, 3 personas que saben quiénes son. Seguro están viendo esto. Y si lo ven, bueno, no están llegando lejos, donde tratan quizás de crearte un perfil que no es cierto. Y por ahí yo digo, no te preocupes tanto lo que digan porque tu trabajo es el que habla y tu trabajo es el que te protege. Entonces, en mi caso, mi trabajo me protege. Y la tercera que he aprendido es de que la política es cruda y cruel, pero también puede ser muy sanadora. Si tú te metes, y espero que lo hagan, ustedes han visto que he hecho bastante talleres para que te animes y que tengamos esas voces en esas mesas. Yo me he sentido frustrada muchas veces, ¿eh? Me he sentido frustrada cuando me han corregido el inglés de una manera racista. Cuando han hecho, bueno, tú sabes que a veces te he llamado y te digo, vale, Victoria. Entonces, he aprendido que la política es una política también que puede ser fea, pero yo me voy por mi política comunitaria, ¿sí? Y en esa yo tengo que aprender que hay gente que tiene mucho ego, que hay gente que quieren hacer llegar a un rol grandísimo, pero sin hacer mucho por la comunidad. Esa no es mi vaina, lo mío es la comunidad, vamos adelante. Y a veces no siempre que tiene que ser cambio, porque hay cosas que están funcionando bien o que están en papel, deben ser buenas, pero que no la están haciendo. Entonces, eso he aprendido, que creo que he aprendido a tener un balance, pero nunca dejar de darle a la pelea cuando es necesaria. Las tareas pendientes. Uy, ¿Cuáles son las tareas? migración. Migración. A ver, migración. Eh, y esto es un mensaje para la comunidad que lo está viendo. Cualquiera sea tu posición política, y yo, por ejemplo, trabajo con mucha gente, incluso que mi posición política es socialista, de izquierda, y en Bolivia está en mi misma posición, y lo saben. Mira mi cara. Pero mucha gente no estará de mentira. acuerdo. Pero, Claro, pero por está eso. bien. Pero aquí nosotros, El tema en el es- Reino Unido, Tiene que ser el partido migrante, debería. tenemos que ser el migrante. Más Cualquiera allá de sea tu de posición, y eso es lo que me encanta. Yo trabajo con personas que están completamente en absoluto desacuerdo con mis políticas en Bolivia, pero aquí nosotros, y yo como concejal soy para todos, nosotros como migrantes no tenemos que dejar que nos ultrajen. ¿Qué tenemos que pelear? Las tareas pendientes, no dejar que estas nuevas reformas vengan, que nos aumenten los años para recibir la residencia, aunque ya la tengas tú, aunque pienses que algunas nacionales no las merecen, lo merecemos todo. Antes de decir que, sí, es que hay veces de unos comentarios en las paredes que lo leo y digo, wow. Sí. Decimos, es que hay mucho de esta gente, es lo lógico que aquí se Ujú. está llenando otra. No, Claro. porque hay una historia de por qué esos países emigran y por qué vienen a este país. Este país tiene una deuda histórica con muchos países a nivel del mundo. Entonces, eso me parece que queda pendiente. Y para mí, el otro punto es que existan las seguridades. No seguridades de que tenemos que tener millones de libras, que obviamente eso también sería una cosa injusta, Sería bueno. pero sería bueno, pero que tengamos papeles. Para Ujú. mí, una persona que no tiene papeles está en la máxima precariedad. Entonces, para mí, la tarea inmediata es papeles, Documentación. la documentación, la regularización. Ujú. No llamemos a nadie ilegal, por favor. Esa palabra está Personas prohibida. prohibidas totalmente. Regularización, vivienda
accesible, cualquiera sea que tu estilo que quieras, porque las sociales ya no hay, y acceso a la educación y a la salud. Y yo creo que cuando tenemos esos básicos, esos pilares, nosotros podemos ir, desarrollarnos, crear negocio, etc. Yo soy socialista, que no estoy en contra de negocio en lo absoluto, pero que te paguen bien tus derechos laborales y tus pensiones. Muy bien. Bueno, ¿y la señorita qué hace cuando no está en política? Con mis hijos, tengo 2 hijos maravillosos. Yo les enseñé a cocinar desde joven, como me enseñaron a O sea, mí. ellos cocinan para ti, en Ellos pocas cocinan palabras. hace Son unos los cocineros. 8, 9 años, yo no cocino. Cocino poco y lo que cocino siempre es sopa, porque me encantan las sopas. Entonces, cuando voy a cocinar, digo, Dicen, otra vez sopa, mamá. no, yo hago sopa para mí. Entonces, me encanta la sopa de chairo, la de maní, el locrito, bueno. Entonces, y mi pareja, que Dios me ha regalado, la vida me ha regalado a Frank, y Frank, yo soy un regalo para Frank también de vida. Y yo vivo una vida muy, muy feliz, muy plena. Me la merezco, ¿eh? Como todos nos merecemos una vida, Claro. Y por bailas. supuesto, todos. Bailo tincus, no lo puedo creer que ¿ves? bailo tincus. Bueno, para los que no son bolivianos, ¿qué es tinco? Bueno, el tinku es un baile 100% boliviano, eso hay que decirlo totalmente, porque ahorita yo no estoy de acuerdo en esas peleas que hay de diferentes países, etcétera, porque yo creo que hay, ¿no?, unas mezclas, pero Busquen por ahí. el tinku es boliviano, el tinku es boliviano y significa encuentro. Ah, qué bello. Y este encuentro quiere decir que nosotros nos encontramos como comunidad, volviendo a la comunidad, y si tú ves el ritual que es el tinku, se encuentran, y sobre todo es cuando han habido las cosechas, ¿no? Okay. Y al final del baile, lo que me encanta de tinku, que no lo hacemos aquí en Londres no siempre, es de que al final hay una peleita. Entonces dice que es muy lindo. A ver, pero no es una pelea de verdad, ¿no? No, no es una pelea que vas a dañar. A ver, algunas partes ya modernas le están tomando, pero es un baile, es un baile de resistencia, un baile con la conexión con la Pachamama. Muchos los pasos van con la tierra, se toca el suelo, un paso guerrero. A mí me ha costado aprender mucho los pasos, porque uno, tengo ceguera parcial, y otra cosa es que tengo, que no está confirmada, es que, ¿sabes? Cuando cierras los ojos y te puedes imaginar cosas, yo no puedo. Hay mucha gente que no tiene eso. Entonces, a mí imaginarme cuál es el siguiente paso me cuesta, pero sigo muy bien. Entonces, estoy aprendiendo todavía, son 20 y tantos pasos, pero vas por me el tercero, encanta. más o menos. Y yo no. Cuarto. Más. Bueno, los profesores saben que no puedo mentir. A ver, y la otra cosa es de que es bello vivir en comunidad, es lindo. No siempre es fácil, pero es lindo. Entonces estoy muy contenta. Bueno, qué mejor forma de terminar esta tertulia. Eso. Mira, nuestro gran amigo de Jaramillo Café, que nos apoya siempre Qué lindo. tomando ese café. Bueno, delicioso. Delicioso. Bueno, gracias. Y yo tengo de estas tacitas, una tengo en la alcaldía, por si acaso, y una tengo en casa. Bueno, y antes de irnos, la canción de despedida, ¿qué nos damos? Color Esperanza. Color Tiene que Esperanza. ser siempre. Yo creo que como migrantes, bueno, para mí, yo la escuchaba, sobre todo cuando me preguntaste mi hijito, yo escuchaba esa canción y decía, mi hijo va a venir, mi hijo va a venir. Y mi hijo está acá, mi hijo ahora es ingeniero. Wow. Cuando salió de la universidad, yo dije, ya está. Y yo feliz. A mí era más, me emocionaba a mí que a él, porque yo decía, tú no sabes. Bueno, entonces, gracias. A nuestros amigos tertulianos le decimos, la próxima semana en otra tertulia. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, terminada la tertulia, les cuento que me he quedado con el alma inmensa de alegría como persona y como profesional. La tertulia con Claudia Turbet, concejal del municipio Hackney, a quien todo el tiempo la hemos entrevistado contándonos, explicándonos cosas, pero hoy nos abrió su corazón, nos abrió su vida. Y qué bonito, me llevó esa sensación de que las luchas valen la pena. Y si es para nuestra comunidad, pues más. En fin, espero que ustedes aquí también nos comenten qué les pareció la tertulia y qué aprendieron, qué creen que deberíamos hacer nosotros mismos con nuestra vida basada en esa experiencia de Claudia. Los leemos. Hasta la próxima. Nos vemos todos los martes. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.